seguramente a desarrollar Celeste. Bueno, pasamos entonces ahora a hacer una breve descripción del libro que se va a presentar hoy y también de sus autoras y de sus autores. El libro se llama El porvenir de una ilusión, cooperativas sociales en Argentina. Considera modelos cooperativos innovadores que abordan los desafíos de la salud mental y la inclusión de personas con discapacidad. No se limita solo a proponer empresas inclusivas, sino que también se enfoca en cómo éstas pueden ser sostenibles en entornos competitivos e individualistas y superan las diversas barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sus autores son, y acá iba a haber una descripción también de sus currículums: Federico Bejarano, técnico superior en análisis e intervención en los campos grupal e institucional y comunitario de la primera escuela privada de psicología social, doctor Enrique Pichón Rivière. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, mención Teoría Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Posgrado en Enfoques, Experiencias y Aprendizajes en Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional de Quilmes. Pasantía especializada en Trieste, Italia. Trabaja hace 30 años en dispositivos de inclusión sociolaboral en salud mental desde el Hospital Borda. Impulsor de la cooperativa de inclusión sociolaboral La Huella y de la red de cooperativas sociales. También Mariana Pacheco, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Apalabrar Salud Mental, secretaria de la Cooperativa de Inclusión Sociolaboral La Huella, forma parte del Consejo de la Federación de Entidades Solidarias de Salud, FAES, y de la Comisión de Discapacidad de Cooperar. Ha participado como panelista en congresos y encuentros de la economía social y solidaria, del cooperativismo y de salud mental. Se desempeña en la práctica clínica de atención de pacientes y como supervisora de grupos. Ana Daga, nacida en Bolonia, Italia, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Università di Bologna y en Psicología Clínica, Sapienza Università di Roma, con posgrado en Desarrollo Local y Economía Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Luego de una trayectoria de más de 20 años en la cooperación internacional orientada al desarrollo, formulando y coordinando varios proyectos de economía social y solidaria, desde 2013 se desempeña en la Universidad Nacional de Quilmes a cargo del Programa Universitario de Incubación Social. Ha realizado múltiples intervenciones en seminarios y congresos nacionales e internacionales como panelista, organizadora o integrante del comité científico. Eliana Villagra, abogada por la Universidad de Buenos Aires y mediadora prejudicial, docente e investigadora independiente, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, secretaria del Instituto de Derecho Cooperativo y Mutuario del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidenta de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y Entidades de la Economía Social y Solidaria de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, especialista en cooperativismo y economía social y solidaria por la Universidad de Castilla, especialista en abogacía del Estado, Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, Procuración del Tesoro Nacional, asesora legal especializada en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Gustavo Alberto Sosa, abogado por la Universidad de Buenos Aires y docente universitario, máster universitario en Economía Social y Empresa Cooperativa, Mondragón Universitatea. Director del Centro de Estudios de la Economía Social, Universidad Nacional de 3 de Febrero. Docente titular de las asignaturas Marco Jurídico del Asociativismo en América Latina y Cooperativas Sociales y Servicios de Proximidad. Maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Asesor legal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, desde el 2005 al 2016.
coordinador general de la Incubadora de Cooperativas y Mutuales de Cuidados desde 2021 a 2023. Integrante de Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria, y Centro de Iniciativas de la Economía Social, asesor legal de cooperativas, mutuales y organizaciones de la economía social y solidaria. Y por último, y no la última, Celeste Sarraute, licenciada en Terapia Ocupacional por la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora en Docencia Superior en la Universidad Tecnológica Nacional, diplomada en Inteligencia Emocional y su aplicación en la escuela por la Universidad Abierta Interamericana, docente de la Cátedra de Psiquiatría Clínica de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, participa en la Cátedra de Terapia Ocupacional en Salud Mental, directora del proyecto de extensión Naturaleza Cooperativa de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, el cual promueve la creación de cooperativas con perspectiva de discapacidad y la incorporación de este enfoque a las cooperativas existentes. Ex integrante del grupo de extensión Economía Social y Solidaria, Otra Economía es Posible, por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata. Profesionalmente se desempeña en el área de salud mental, discapacidad, gerontología y educación de modalidad especial. Así que bueno, ahora con ustedes les dejo acá a una de las autoras. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha. Sin micrófono, ¿mejor? Sí, se escucha bien. ¿Cómo lo apagamos? Sí, Mire, ahí se escucha igual acá. No, pero se me escucha. ¿Cómo lo apagamos, Víctor? Al micrófono, lo sacamos, porque acopla mucho. ¿No? Toma el sonido de la... De la compu. claro. ¿Lo puedes apagar? Sacar, desconectar. Este apagaba todo. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Se escucha? Pero ahí no se acopla. A ver. ¿Sí? Hola, hola. No, no es el micrófono. ¿Qué es? ¿Hay algo que es? Quizás hay alguien que está conectado doble con el audio abierto. Lo que pasa es que si yo la apago, ellos no escuchan. A ver, ¿ahora? No. Apagar el volumen de acá, si nosotros escuchamos a donde claro. Apagarlo. A lo mejor es eso. Bueno, a ver. No, no. Sí, porque yo me escuchaba con un eco. Sí. Eso ya estaba bloqueado. Porque después ellos cuando quieran hablar. A ver, hola, hola. No. Se escucha doble. Apaga el parlante, dicen. Y no, no se puede. No se puede. ¿Se desconecta? Claro, si no, no te va a tocar. ¿Respondemos? Bueno, Probemos. hablamos despacito. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, Cáncer con el vamos a empezar y le vamos a dar la palabra a Federico Bejarano para que empiece con brevemente su reseña. Una vez que cada autor termine, ahí Martina va a estar proyectando también una cita que eligieron la más significativa de cada uno de los artículos. Así que les recuerdo que aproximadamente tenemos 7 minutos para hablar, así que le paso la palabra a Fede. Quiero decir que ahora se escucha. Fede, ¿me escuchás? Federico y Mariana, no los veo. Ahí lo veo, Fede. ¿Se escucha? Sí, o sea que Mariana y Federico, ahí están. Bueno, empezá, Fede. Están muteados. ¿Me escuchás, Fede? No me escuchan ellos, me parece.
¿El resto me escucha? O sea que Sí, ellos lo no me escucho. escuchan. Sí, Daniel Vulcano se escucha bien. Gracias, Daniel. De Mariana y nada. Federico, ahí está. ¿Ustedes me escuchan? Mariana, no, no escuchan ellos. Bueno, hagan una cosa, salgan y vuelvan a entrar. No se escucha, ¿no? Ahí ¿El está, resto sí, escucha? ahí No. está. Sí, 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 ahí sí. ahí está Mariana. Se escucha, Ah, ¿eh? nosotros, ¿por qué? A Pero- ver. Ellos tienen un problema con el Zoom. Marian, ¿me escuchas ahí? Bueno, mientras ellos arreglan el audio, vamos a seguir entonces. Le doy la palabra a Eliana Villagra para que empiece a hacer su exposición. Eli, ¿me escuchás? Hola, buen día, Celeste. ¿Ahí se me escucha? Hola, hola. ¿Se me Sí, escucha? Eli, te escucho, Ahora sí. sí, ahí te escuchamos, Celi, perfecto, sí. Bueno, Bueno, que retomen entonces la dale. palabra. Sí, Dijo sí, Mariana, dale, yo espero. bárbaro. Yo no la escuchábamos a Celeste, ¿eh? Bueno, ¿me escuchás ahí, Marian? Nosotros no la escuchamos a Celeste, a Eli la escuchamos. Bueno, decile Eli entonces que empiecen. Bueno, ahí a mí me escuchan Fede, Mariana, ¿sí? Sí, qué Bueno, raro, sí. sí, yo logro escucharlos a todos muy bien. Primero, buenos días, pero le vamos a pasar la palabra a Mariana y Federico para que empiecen su exposición, porque no te escuchan Celes. Así que Sí, bueno, nada. A sí. ustedes sí, por lo menos yo los escucho y calculo que el resto también los escuchan. Bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y especialmente a Naturaleza Cooperativa que armó este encuentro, El instituto. y al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, por supuesto. Miro la pantalla y me parece ver un álbum de foto familiar. Tenemos una enorme trayectoria de vínculos, no solamente de trabajo, sino afectivos a esta altura del campeonato. Y hablando de campeonato, lo que primero quisiera decir de lo que me pasa a mí con el libro en principio es que, como todo argentino, nos gustaría armar un equipo de fútbol campeón, que es lo que siempre armamos, y mi sensación es esta con este grupo que se armó para redactar distintas dimensiones de una problemática que está a la espera, y esas dimensiones que entiendo que el libro logra hilar una con otra. Tiene que ver primero con la historia, un poco que esto no nació hoy, diría Ana. Luego, con que esto hay un trasfondo, que es una perspectiva y un enfoque de derechos. Luego, que hay un campo normativo a procesar y a proyectar. Luego, que hay una profesión y un oficio que hacer específico, porque estamos creando un modelo cooperativo que en nuestro país todavía no ha florecido. Y luego, la capacidad alojante que implica lo diferente. Me parece que esa capacidad alojante de lo diferente es una deuda pendiente, no solamente con poblaciones específicas, sino una deuda pendiente para todas las organizaciones sociales para pensar y actuar sobre la cuestión social. Bueno, mi nombre es Federico Bejarano y tengo el gusto de jugar de 5 en este equipo. Un poco fue el que fui dando los pases y estoy muy feliz y muy orgulloso de este momento. Muchas gracias. Y tu frase, pasa ahora Federico a hablar de su frase también y de su presentación. Esto fue un saludo, digamos, de presentación. Hay unas frases que ustedes van a ver en el PowerPoint de cada uno de los autores y autoras, y esta es la frase de Federico Bejarano. La leo. Bien, perdón, yo siempre juego un poco de offside también, ¿no? La existencia misma de la variedad de dispositivos y prácticas demanda tareas de reconocimiento, estudio y ordenamiento en materia de política pública y organización de los propios actores. Siempre que consultamos sobre cooperativas sociales encontramos una extensísima bibliografía, pero no es la nuestra.
Es decir, acá una de las cuestiones que tenemos es que relevar y producir el conocimiento, los saberes que están producidos en nuestros territorios, con nuestros contextos, con nuestras historias. Me parece que esa ha sido una de las palancas claves que me motivó para pensar y ubicarme en este libro. La otra cuestión es que yo vengo del campo de las prácticas, digamos, ¿no? Yo no soy un intelectual de estas cuestiones. Yo vengo de muchísimos años ya jubilado, acompañando formas diversas en que no solamente lo hacemos, sino en las que nombramos a estas prácticas que buscan distintas formas de inclusión y de reconstrucción de trama social, de trama de derecho y de trama comunitaria. Entonces, es momento de institucionalizar, es momento de ordenar, es momento de relevar lo que pasa en Latinoamérica en relación a esta problemática, específicamente de estas comunidades, como decía antes. Es necesario estudiar y ordenar, y me parece que por ese lado es que tiene valor, digamos, este ejercicio de poner este librito hoy con ustedes. Y la otra cuestión importantísima, y quizás la más difícil por las turbulencias sistemáticas que nuestros estados y nuestros modos de gestión van cambiando acerca de los enfoques, es construir política pública. Una política pública que pueda tener cimientos institucionales y que marque un rumbo, y que ese rumbo no cambie a pesar de que cambien las gestiones. Pero todo esto, y acá va el punto central, y con esto cierro, no se puede hacer de arriba para abajo. Siempre lo veníamos diciendo. Esto hay que construirlo también con la trama de los propios actores, de los propios usuarios, de las personas que son los sujetos centrales de estas cooperativas, pero también con los sujetos de acompañamiento y con cada una de las cooperativas que ya en nuestro país estamos superando el número de 20, que tienen estas características, pero, y acá viene el tema del nombre también, que es, nos debemos un nombre, ¿no? Para que uno pueda ser quien es, necesita nombrarse y necesita ser nombrado por otro. Yo creo que es importantísimo tener un nombre que nos identifique, nos ordene y nos dé una cultura común. Bueno, dejo acá y dejo la palabra. Eli, que siga Mariana, por favor, si no me escucha. Mariana pide Celeste que si puedes dejamos también. de escuchar. Ahora, a mí me escuchas, es raro. Ahora no te escucho, Eliana, tampoco. ¿Ustedes me escuchan a mí? Paso a mi frase elegida, explico un poco, y después en tal caso entramos y volvemos a salir, Celeste, a ver qué es lo que pasa. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Mariana Pacheco, yo soy cooperativista, soy licenciada en Psicología de la UBA, soy la presidenta de la cooperativa Apalabrar de Salud Mental. Acá veo a compañeras asociadas que están presentes, muchísimas gracias. Soy la secretaria de la que hoy nos nombramos así, por nuestro estatuto, la secretaria de la Cooperativa de Inclusión Sociolaboral La Huella. Gracias al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Mar del Plata, mi capítulo tiene que ver un poco con pero mi capítulo tiene que ver un poco con la inserción en el sector cooperativo formal. Esta frase que ahora la voy a leer viene de contar cómo comienza mi artículo, que es, se titula el artículo Derivas de un nombre, cooperativas de trabajo, cooperativas sociales, cooperativas de inclusión sociolaboral, dispositivos sustitutos en salud mental, impacto en lo subjetivo, en la familia y en las instituciones. Y la frase dice, pero ¿cómo se recibe a el loco, el diferente? ¿Bajo qué leyes? Bajo las leyes de la casa que abre sus puertas. ¿Y cómo se nombra a lo nuevo? ¿Podría el cooperativismo ofrecer hospitalidad a lo nuevo, a lo que todavía no tiene nombre y por ende no tiene ley? Esta frase viene después de que yo narro toda la historia, un poco de cómo nace La Huella, cómo llego yo a La Huella, cómo nos adherimos a la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, FEDECABA, que hoy en día se llama FEDECARA, que está un compañero nuestro por ahí también, le agradecemos muchísimo que está presente.
ese podría es un condicional que necesitamos un contexto, digamos, ¿no? Es un condicional de tiempo verbal, y nos estábamos preguntando si el sector cooperativo, y específicamente el sector de cooperativas de trabajo, podía alojar a este tipo de cooperativas. Y en el artículo desarrollamos eso. Hay en nuestro libro dos abogados, un abogado y una abogada que lo van a explicar muy bien. Ese alojamiento no es solo desde las leyes, que es fundamental, sino también de otras dimensiones que decía Federico, de los asociados de apoyo y ciertas condiciones que estas cooperativas necesitan. No quiero dejar de decir que el artículo de Federico se llama ¿Por qué un segundo libro? Porque hay un antecedente de esto, que es emprendimientos sociolaborales, una praxis de lo social, donde empezaron en ese momento junto con otro autor, Alberto Vázquez, a pensar cómo escribir y cómo dejar asentado esto que Federico decía, que él es una persona, un trabajador de las prácticas en salud mental y en la inclusión sociolaboral. Y empezamos a pensar que esto había que dejarlo por escrito, así que bueno, ese es un poco el origen de este libro, y este libro reúne con quienes más hemos trabajado día a día todo este tema. Por supuesto que hay otros compañeros y compañeras que nos han acompañado a lo largo de todo este camino, pero este equipo, como dijo Federico, yo no sé qué haría en un partido de fútbol, les alcanzo el agua, jamás. O estaría con mis amigas alentándolos. Este equipo es el que, como decía antes, venimos trabajando día a día. El capítulo mío comienza cuando empiezo a narrar diciendo lo personal es político. Es una frase que yo quiero rescatar, como bien escribió Celeste en la presentación. Esto se da en un marco de conversatorios que tienen que ver con perspectivas de género y discapacidad. Lo personal es político es una frase que yo creo que trasciende al feminismo. Nació en la década del 70, nació con lo que se da a llamar la primera ola, pero trasciende, porque no estamos hablando de una vida, no estoy contando mi vida, estoy contando lo que en mi vida es social, y en lo que la vida de cada uno y cada una de nosotros es social y necesariamente se une con el otro. Cooperativas sociales es un significante que sabemos que porta muchos sentidos. Acá veo a la compañera de Esquina Libertad, María Eugenia. Cooperativas sociales incluye muchos sentidos, pero también a la vez sentíamos que nos quedaba ya corto, que no nos alcanzaba lo que cooperativas sociales nombra para este tipo de cooperativas, específicamente de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Si les parece, yo dejo acá, abrimos para tener tiempo y abrir al diálogo, ¿sí? Ahora va a seguir Eli. Voy a salir Bien. y voy a volver a entrar. Dale. Porque no escucho, ¿sí? Ustedes salgan para conectarse de nuevo y continúa Eli con la exposición. Bueno, muchas gracias, Celeste. Espero que puedan solucionar Mariana y Federico el tema de lo del audio. Bueno, primero y antes que nada, agradecerles la invitación al Instituto Movilizador y a quienes han puesto también, ¿no?, el espacio y la garra para poder hacer este encuentro con esta tan linda presentación como lo han comentado también Mariana y Federico. Comparto también que es un equipazo, cada uno desde sus vertientes, desde sus perspectivas, desde sus saberes y expertices. Hemos tratado de aportar, ¿no?, este conocimiento en pos de poder también brindar una suerte de solución a demandas o reclamos sociales que parece que siguen invisibilizados y que ya están problematizados eh, y tratados. Digo, nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Esta problematización ya la hemos volcado también en lo que tratamos de escribir y, como decía, desde nuestras miradas, desde nuestras profesiones, tratar de poner nuestro granito de arena a ver cómo podemos también contribuir a lo que es un cambio. Bueno, mi frase, había que pensar en una frase, y yo soy muy abogadil porque ya son muchos años
en el tema de la abogacía. Después me fui deformando, como siempre dice mi amigo y colega Gustavo, nosotros nos vamos deformando con el tiempo y he adquirido otros tipos de conocimientos y de hecho ahora sumé uno más que es la mediación en salud, que también se ha incorporado dentro de los sistemas dentro del Estado, dentro de mis especializaciones, siempre me he dedicado a lo que es la política pública y la política social y mi curiosidad llevó también a conocer un poco más lo que era el mundo de las cooperativas y mutuales. Mi base son los derechos humanos y todo lo que ello implica y acarrea. Es un universo súper grande y entre ellos encontramos, y siempre menciono, a los sujetos de derecho que tiene su relevancia en cuanto como centro de imputación de normas, como se le dice en lo jurídico. Y a mí este aporte en el libro siempre conversamos con Federico, Mariana, bueno, con Gustavo y con el resto de los compañeros en los distintos espacios en los que nos encontramos, porque siempre nos vivimos encontrando, el sector nos vamos conociendo y desde donde yo estoy, que siempre fue desde la parte académica, desde las instituciones en donde estamos los abogados y las abogadas entendidos en la temática y dentro de lo que es mi expertise en el Estado, ya hace más de una década, eh, es tratar desde lo legal, eh, plasmar en palabras, pero en palabras jurídicas que hagan justamente lo que se denominan derechos humanos, justiciabilidad, ¿no? Que hace a la exigibilidad de aquellos derechos reconocidos. No por nada la frase, digo, mi frase es muy abogadil, ¿no? Cuando la ley no condice con la realidad, el derecho muere en su propia retórica, y esto es muy cierto, hay algo que no debemos olvidar, a veces uno cuando dice, bueno, pero mis derechos están reconocidos en la Constitución y en todas las convenciones internacionales, digo, claro, pero siempre explico lo mismo. Hay una jerarquía de legislaciones, entre ellas incluyendo las convenciones que son varias las enumeradas, 22, 23 con la Declaración de Derechos Humanos, de ingresan en una jerarquía igual al nivel de la Constitución, no está por encima ni por debajo, en igual rango, con lo cual todas las leyes, todos estos reconocimientos en las constituciones y en las convenciones precisan de sus reglamentaciones, que son otro tipo de legislación que hacen a que nuestro ejercicio de derecho sea operativo. En el caso de las personas con discapacidad y los temas relacionados con salud mental, que es lo que nos convoca a participación en esta obra, justamente hablamos de sujetos de derechos que su particularidad precisa para ejercer esos derechos justamente de normativa que las reglamente, que las reconozca. No casualmente ahora. Mm. Ahí se te cortó, Eli. No sé si se escucha. Acá se cortó. Perdón, me fui, ¿no? Ahí está, Eli. Ujú. Perdón, bueno, no sé hasta cuánto escucharon, pero estaba explicando que no es casual que hoy en día se esté debatiendo también a nivel legislativo temáticas que acarrean, digamos, los derechos de las personas con discapacidad. Eh, Porque realmente se necesitan lo que se denominan las medidas de acción positiva, y esas medidas de acción positiva son las que se necesitan para nivelar las desigualdades existentes, porque no todos estamos o salimos, como siempre comento, desde el mismo punto de partida, con lo cual el ejercicio de los derechos dificulta en su operatividad, en el día cotidiano, el poder ejercerlos de igual manera. Y esto acontece, y muchos lo van a conocer como obstáculos reales, obstáculos legales, y es imposible de esa manera ejercer derechos al cuidado, derechos al trabajo, y ni hablar si tenemos que poder ejercer todo lo que implica el trabajo decente. En el artículo trato de comentar todo esto y por qué se precisa el tema de las acciones positivas. Y no es un pedido
excepcional que se hace al Estado, ni tampoco tendría que ser por emergencia. Esto es un derecho que debe ejercerse porque así también se lo reconoció. Por eso hablo de retórica, digo, si no nos quedamos en un reconocimiento y las palabras quedan en letra muerta, ¿no? En la Constitución, en las convenciones. Y esto no solamente acontece en la Argentina, ya esto es un tema a nivel latinoamericano particularmente, que con otros investigadores venimos notando, no solamente con los sujetos de derecho, que son, en este caso hablamos de personas con discapacidad más puntualmente, pero podemos sumar adultos mayores, niños, niñas, adultos, el tema del género y la diversidad, sino que además esto se acentúa en otro aspecto. Estamos hablando de un sector anclando en cooperativas de trabajo que no tiene una legislación en particular. Y acá tenemos otra problemática. Eh, los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de trabajo, no reconocidos como tal, como lo está reconocido el trabajador y la trabajadora en relación de dependencia y el autónomo independiente, donde encontramos legislación al respecto que reglamenta la operatividad de ese ejercicio en todos los aspectos, sean en el laboral como en la seguridad social, en lo que son los aportes jubilatorios y pensiones. Digo, esa falta no, está digamos, la normativa es súper deficitaria y es por la falta de reconocimiento de ese trabajador o trabajadora, que es novedoso, ¿no? La autogestión, el asociado. Mientras no se reconozca esto, imagínense cómo inciden los obstáculos legales en aquellas personas que son sujetos de derechos y reconocidos, personas con discapacidad, adultos mayores y demás. Entonces acá falta una convergencia. Siempre digo lo mismo, si no hacen la convergencia y no se mira de una manera integral la normativa y no se armoniza, que es lo que hacemos los operadores jurídicos, ya sea desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y no armonizamos la legislación, lamentablemente quienes salen perdiendo son los destinatarios, ¿no?, de estos derechos. O sea, les reconozco el derecho, pero no les dejo ejercerlo. Estamos en un problemón en esto. Y digo, hoy en día ya, al 2025, con convenciones que ya llevan 50 años, un poco más de 50 años, y todo lo que ello implica, digo, a nivel normativo, tenemos un montón. El tema es armonizarlo. Por eso digo, si la ley no condice con la realidad, el derecho muere en esa retórica. Y desde la práctica, si bien la práctica siempre comento, es súper importante esto que comentaba Federico, que él siempre comenta, yo vengo del barro, ¿no?, desde la práctica misma, bueno, queda ahí. Digo, hay cuestiones que nunca van a ser solucionadas si no se plasman como normativa. Es importantísimo reconocerlo. Importantísimo no solamente reconocerlo, digo, sino reglamentarlo, operativizarlo. En el tema de cooperativas sociales, lo interesante es que si bien tenemos la problemática del trabajador y el trabajador y trabajador asociado, autogestionado, porque no está reconocido como un sujeto de derecho, como se dice a nivel internacional, que eso es importante, sí lo está la persona con discapacidad, el adulto mayor, los niños, niños adolescentes, las mujeres y hasta ahí las diversidades, porque a nivel convencional todavía nos falta una convención en la misma jerarquía a nivel internacional como para incorporarlo en normativa interna nuestra. Eso no quita que esos reconocimientos no puedan tener sus reglamentaciones y entonces operativicemos. Nancy Fraser, que me permito convocarla, ella siempre menciona que es una lucha, o se suele decir que es una lucha entre reconocimiento y redistribución. Concluyendo, creo que la cito en el artículo, concluyendo de que, a ver, no es tan real esa pelea, digamos. Eso se puede armonizar, porque pueden ir de la mano el reconocimiento y la redistribución, siempre son decisiones. Por tanto, si son decisiones y la letra de las leyes la escribimos nosotros, digo, por una generalidad, metiéndonos todos en esto, en sus diferentes luchas, digo, desde los mismos operativos jurídicos hasta aquellos que avalan o pelean por esta escritura, por esto que se tiene que legislar.
Eh, Digo, esto es necesario. Esto es lo que quise tratar de explicar en el artículo. Creo que suma desde la visión legal, creo que hay mucho por trabajar. Hay mucho que se ha recorrido y trabajado y se ha plasmado, es de a poquito, ¿no? Parece una lucha constante, un trabajo muy lento, pero creo que estoy convencida de que en algún momento esto va a cambiar. Hace 20 años no teníamos todos los avances que tenemos hoy en día en temas de cooperativas sociales, cooperativas de cuidados, cooperativas de acompañamiento, y hoy en día una cosa que sí decían Mariana y Federico, hoy tenemos más artículos, más escrituras, alguna que otra normativa dando vuelta por ahí, y creo que es cuestión de seguir insistiendo. Conformo parte de este equipo y orgullosa de serlo, aparte un privilegio de estar alrededor de ellos. Y desde mi pequeño lugar espero nada, que sirva el aporte para poder avanzar. Así que nada, agradecerles nuevamente esto, no les quito más minutos, los invito a leer los artículos de este hermoso libro eh, y nada, agradecida nuevamente de que me hayan invitado a participar de esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Eli, por compartir tu experiencia en el libro y todo tu recorrido. Bueno, le damos la palabra a Ana ahora, Ana Daga. Sí, buen día a Hola, todas Ana. y todos. Hola. Bueno, obviamente me uno en los agradecimientos a quien organizó este encuentro, Celeste, a quien lo alojó y obviamente a Federico y Mariana que me invitaron a ser parte de esta aventura y a todos y las autoras, autores. Bueno, mi capítulo se propone, se ha propuesto recuperar los antecedentes o algunos antecedentes. Por eso la frase, esto no salió de la nada, también se cruza con mi autobiografía. Yo soy cooperativista, todavía soy socia de la cooperativa que cofundé en el 1979, cuando no hagan los cálculos de los años que tengo. Son ya muchísimos años, más de 40 años que me ocupo de cooperativas sociales y desde el 2013 también a nivel académico se une el aspecto académico al aspecto de práctica que tuve en mi vida. ¿Por qué recuperar los antecedentes? Creo que es importante recuperar los antecedentes, el pasado, tanto para contribuir a consolidar identidad, como también para poder visualizar un futuro. Por eso que mi artículo también contiene la frase una mirada hacia el futuro. Empecé con los antecedentes en Italia, no tanto porque considero que sea un modelo a seguir, obviamente cada realidad con sus características sociales, políticas, institucionales, legislativas, etcétera, tienen que encontrar su vía, su propia vía. Pero eh, creo también que hay varias cosas en común entre la realidad que yo viví en Italia para la promoción de las cooperativas sociales y Argentina, como es la heterogeneidad del sector, su debilidad también, obviamente, pero también el compromiso social de la persona que se ocupan de esta temática, la importante y larga historia del cooperativismo, tanto en Italia como en Argentina,
Y la experiencia además de la heterogeneidad, también de la experiencia de cooperación social en los dos países, tanto sobre base católica como laica, y esta búsqueda con un fuerte compromiso social de nuevas modalidades que permitan a personas con diferentes exigencias de integrarse en la sociedad y en el trabajo. Creo que hay una diferencia, yo la diferencia más importante que siempre noté es esta, una diferencia que en la huella, en la cooperativa, la huella no está, y que es que la conformación de las cooperativas o de los agrupamientos de las cooperativas sociales que es que en Italia desde su comienzo estas organizaciones fueron integradas no solamente con personas con discapacidad, sino también con personas que no, sin discapacidad. Por eso que digo, la huella, por ejemplo, está integrada no solamente por personas con discapacidad. Creo que esta es una diferencia importante y, y sobre todo que esto quería remarcar que este tipo de organización permitió también a mí, por ejemplo, y a tantos jóvenes, de poder encontrar un lugar de trabajo de una cierta calidad relacional, de una cierta autonomía, etcétera. Entonces eso me parece importante subrayarlo. Que no salió de la nada es en Italia, digamos, ya podemos encontrar factores con el cambio cultural a partir de la fin de los años 70, 68, etcétera, y también una fase de de producción normativas eh, determinada por los cambios sociales y en particular por la fuerza con la cual se quisieron defender los derechos civiles. Y este cambio cultural llevó, por ejemplo, a la ley que en Italia eliminó las escuelas especiales ya de los años 70 y llegó hasta al 1981 con la ley 381, que es la ley que norma las cooperativas sociales. Cuando llegué a Argentina, obviamente traté de promover acá también estas experiencias, por ejemplo, con la creación del Puente Verde, una asociación que todavía existe en el partido de Esteban Echeverría y aquí quería justamente reconducirme a lo que decía que cada país tiene que encontrar su propia vía, cada realidad tiene que encontrar su propia vía. Ellos, por ejemplo, encontraron su propia vía en la agricultura familiar y son un referente para la agricultura familiar. Pero desde el comienzo lo que consideré importante fue construir una alianza con el cooperativismo, eh, que tiene justamente una larga historia acá y que es un poco como que puede funcionar un poco como hermano mayor, ¿no? Que puede contribuir
a reforzar, a fortalecer las organizaciones como cooperativa social, etcétera. Y entonces mi andares en FECOTRA en los años 90 también contribuyendo al nacimiento de una primera red de cooperativas sociales, Redesa, en el 2007, desde el 2007, y al final también participando en la construcción de la red de cooperativas de la cual participan justamente la Huella, etcétera. Quería pero terminar con dos reflexiones. Uno, remarcar la importancia, como decía, de la alianza con el sector cooperativo, también obviamente por la comunanza de valores, de visiones. Y el otro, una pregunta que puse al final de mi capítulo, que es si viene ante el huevo la gallina, ¿no? O sea, si em, se tiene que empezar para construir ese sector o subsector eh, resaltar la importancia del nacimiento de una ley específica. Ovviamente por la historia che io tuve in Italia, resalto la importancia de reglamentar una ley que reconozca sujeto privado bajo el perfil de una figura jurídica, pero con finalidades públicas de utilidad y promoción social. Paralelamente, obviamente, es la construcción de ese actor desde la base, como decía Federico, tiene que ir paralelamente. Así que, bueno, era un poco eso, ¿no? Creo que ya ha venido el momento, aunque digamos, el momento institucional y político no es de lo más favorable, pero ha venido el momento de empezar a construir un marco normativo específico para poder dar identidad y para poder construir un futuro mejor. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos Bueno, que... gracias, Ana. Gracias por compartir también tu experiencia. Y le pasamos la palabra a Gustavo Sosa. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Celeste, al equipo de Mar del Plata, del instituto, bueno, todas las compañeras, compañeros que hicieron posible, digamos, esta obra y que me han sumado, lo cual eh, me pone, la verdad, muy contento porque la verdad que hace unos años este proyecto era, digamos, medio utópico, digamos, como parecía. Pero bueno, se concretó. ¿Y qué me toca a mí en este libro? Bueno, como adelantaron, hay dos hombres y una mujer, un hombre y una mujer del derecho. Eliana ya nos habló un poco de los derechos desde una mirada también del enfoque de los derechos humanos y de esta cuestión también de la mirada de las personas que trabajan y el reconocimiento o el no reconocimiento de derechos fundamentales. A mí me tocó pensar un poco una cuestión yendo a las resoluciones, hablando un poco ya de esa cosa aburrida que hablamos los abogados, de la normativa, ya no de la ley, sino por ahí abajo, el submundo de las leyes, ¿no? Las resoluciones, los decretos. Pero lo hago con una mirada, digamos, quizás un poco tediosa en cuanto a esta recopilación, pero yo creo que necesaria, porque si le damos una dimensión a estas resoluciones del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que regula las cooperativas en nuestro país,
Esas resoluciones son un buen inicio para pensar en un marco legal, son un buen avance. Eh, y me dirán, ¿por qué una resolución sería un avance para un marco legal? Primero porque el INAES hace algo que no se había hecho anteriormente, que era reconocer a estas cooperativas de interés cooperativo. Eso puso ya en el 2019 al sector cooperativo en la necesidad de mirar, en el caso argentino, a estas cooperativas como un fenómeno que se venía desarrollando y ya dando en la práctica. ¿Sí? Las cooperativas sociales, tal como fue su historia y también lo fue en Italia y en otros países, primero surgieron las experiencias y luego se empezó a avanzar en marcos legales, más lento, más rápido, pero las experiencias son las que primero llegan, digamos, ¿no? No es que se crearon normativas sobre algo que no existía, sino que las normativas tratan de contener o atender, digamos, lo que ya se viene dando en el territorio. Y en el territorio ya se venían dando estas experiencias, con lo cual, eh, que en el 2019 el INAES haya reconocido de interés cooperativo, de interés sectorial a las cooperativas sociales, fue un buen inicio, un buen arranque. Y luego que en el año 2022 hayan habido dos resoluciones más que le dan un poco más de formato y de tipificación a las cooperativas de inclusión sociolaboral y las diferencian en rasgos centrales respecto a la tradicional cooperativa de trabajo. Bueno, creo que eso también hay que mirarlo como un gran avance respecto a un organismo que no suele ser muy afecto a las innovaciones sociales, digamos, por una tradición normativa y porque además todavía sustentamos al sector cooperativo del mundo legal en una ley que tiene más de 50 años. Una ley que tiene más de 50 años que obviamente INAES no puede crear leyes, digamos. Necesitamos pensar en nuevos marcos legales. Pero INAES ha ayudado a flexibilizar un poco la rigidez con que se venía viendo el tema y ya el reconocimiento y luego la creación de modelos de estatuto, de modelos de objetos sociales, de calidad de asociados, han permitido lo que yo creo que ha sido la mayor innovación que el INAES ha dado en este siglo. Lo voy a hacer así muy, muy contundente, grandilocuente, pero creo que no quedarme, digamos, en esa situación. Creo que ha sido muy innovador y muy interesante lo que nos ha abierto el Instituto al establecer este marco que nos permite pensar en una ley. ¿Y por qué también es importante? ¿Por qué esas resoluciones que se mencionan en mi artículo son importantes? Porque el propio sector pudo participar en la elaboración de ellas. Esto quiere decir que el propio Estado, de alguna manera, no de una manera tan sencilla, obviamente todo tiene su complejidad, los diálogos tienen su complejidad, pero no obstante ellos se llegaron a marcos legales, se llegaron a resoluciones. Y esto fue con la participación del sector. Eso, y antes decíamos, bueno, salió esto, podría estar mejor, pero bueno, viendo los escenarios actuales, la verdad que eh, eso es algo sumamente positivo. Y es algo que nos gustaría volver a pensar en marcos legales, en co-construcción de políticas públicas, donde las propias cooperativas, las familias, los usuarios, los profesionales puedan participar en la elaboración de estas normas, puedan generarse modelos que permitan el desarrollo. Estas resoluciones por eso las rescato porque son muy importantes para pensar un poco lo que ahí dejé como frase, digamos, que resulta fundamental orientar los esfuerzos ahora en trabajar en una ley que reconozca las cooperativas sociales y sus particulares características. En este caso vamos a hablar, allí dije cooperativas sociales, pero ya hay que darle un formato, una tipificación propia y ya estamos hablando de cooperativas de inclusión sociolaboral. Podemos seguir trabajando sobre denominaciones, pero ya sabemos que estamos en un formato con características propias, que las resoluciones, pero sobre todo las experiencias ya han dado un marco, necesitamos un reconocimiento, una visibilización y necesitamos políticas concretas. Necesitamos una
Eso es un poco a lo que apunta el artículo, recopilar eh, algunos antecedentes y mirar hacia lo que creo que es el siguiente objetivo que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, seguir trabajando en el frente del INAES, en el frente de los organismos nacionales que hacen las cuestiones de discapacidad, de atención a la salud mental, pero ahora hay que mirar al Congreso. Bueno, mirar, no es el mejor momento, no sé cuándo será el mejor momento, hay que hacerlo y hay que incidir, y eso es lo que creo que este artículo y sobre todo este libro deja, así como este libro parecía utópico hace unos años, o los reconocimientos perspectivas de inclusión sociolaboral parecía utópico hace unos años, hoy está el libro, están las experiencias, están las resoluciones. Bueno, tenemos que ir hacia un marco legal, tenemos que ir hacia una ley que nos permita tener ya consolidado una experiencia que, digamos, ya tiene más de 15 años aproximadamente de historia en nuestro país y de cooperativismo, por supuesto, un sector que tiene más de 100 años de historia. Con lo cual, bueno, apunto a ello, espero que lo puedan disfrutar, que esperan al libro en general, no digo mi artículo en particular, y desde ya muchas gracias por esta presentación y a quienes están presentes. Buen sábado. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Sí, bueno. Bueno, igual me parece que se está volviendo a acoplar. Bueno, recién se acopló un poquito. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Más fuerte? No sé si puedo más fuerte. No, porque se va a acoplar. Bueno, particularmente a mí me toca lo que es terapia ocupacional. El capítulo se llama Terapia ocupacional en clave territorial, desafíos y tensiones en la co-construcción del cooperativismo con perspectiva de discapacidad desde la extensión crítica. Y siempre me preguntan, ¿qué hace una TO en la economía social? Es algo raro porque es un área de vacancia para nosotros en terapia ocupacional, entonces mucho el rol se desconocía y lo que traté de hacer en el artículo cuando me llegó la invitación de Federico y de Mariana fue contar la experiencia, pero tratando de, no de describir en sí qué es lo que hacíamos, sino de poder hacer esto de articular desde la práctica la teoría, ¿no? Esa, desde lo dialéctico, pero al revés, digamos, lo que nos permite la extensión crítica, ¿no? De poder trabajar desde el territorio y empezar a pensar otras cosas, ¿no? Que nos posibilita, digamos, esta mirada tan particular y empezar a pensar en nuevos conceptos. Y en ese sentido, cuando empecé a recopilar toda esta experiencia, que empecé en el 2020 acá con Noé y con Maxi, en el grupo de extensión, porque no se me ve bien ahí. Gracias. Menos mal que tengo asesores por todos lados. Fue empezar a pensar esto, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de la terapia ocupacional a las cooperativas con perspectiva de discapacidad? ¿Qué implica esa co-construcción de la perspectiva de discapacidad? Y, digamos, cuál es la interrelación entre estas tres miradas, ¿no? Y un poco a través de esa experiencia de trabajar con diferentes organizaciones, instituciones de salud, de educación, empecé a pensar esto, que es la cogeneración de prácticas sociales humanizantes. Y estas incluyen alojar, alojarse, encontrarse, mirarse, mirar a otras personas, contener, sostener, pertenecer, ser, escucharse, escuchar, poner en palabras, compartir, encontrar identidad, reconocerse, nombrarse, nombrar a otras personas, aprender, reaprender, naturalizar, desnaturalizar, en definitiva, co-construir un espacio donde la subjetividad se posibilite a partir de la dignidad humana y del andamiaje colectivo. Y esto es a partir de la experiencia que lo empiezo a escribir y que lo empiezo a pensar. También porque justamente el modelo cooperativo en forma conjunta con la mirada de terapia ocupacional desde una perspectiva crítica y social,
nos permite esto, ¿no? Pensar en prácticas sociales humanizantes frente a un contexto que es completamente deshumanizante, ¿no? De la crueldad. Entonces, cómo esta mirada a nosotros desde terapia ocupacional nos sirve a través de los principios, los valores, y una terapia ocupacional con una mirada muy distinta, a pensar desde otro lugar, ¿no? Así que bueno, me aboqué más que nada a eso, a contar esa experiencia y a tratar de generar nuevos conceptos y también teniendo en cuenta la extensión crítica que, bueno, nosotros hacemos esta experiencia a partir del proyecto de extensión Naturaleza Cooperativa, en donde, bueno, empezamos a recorrer lo que es la realidad de Mar del Plata con respecto a este tema, en donde no estaba todavía trabajado. Lo empezamos con el grupo de extensión en el 2020, en plena virtualidad, así que después se fue construyendo también otro equipo, que acá están presentes las chicas que me acompañan del proyecto de extensión, desde ahora desde Ciencias de la Salud y Trabajo Social, porque era necesario por ahí reforzar un montón de cuestiones que ya eran inabarcables para, digamos, trabajarlo en un eje transversal. Entonces, bueno, ahora lo tenemos desde Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Y bueno, el aporte tiene que ver con eso, ¿no? Con la mirada de la terapia ocupacional, de la extensión crítica, y también un poco pensar en el rol de la intersectorialidad y de la sostenibilidad de estas cooperativas. Y también relato un poco unas tríadas que son salud, asistencialismo e institución, y derechos humanos, comunidad e intersectorialidad en contraposición, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los modelos, el anterior tiene que ver más con el modelo rehabilitador y la segunda tríada más con el modelo de derechos humanos, así que bueno, que es un poco lo que nos fuimos encontrando en la experiencia real, ¿no? De lo que nos iba pasando y estos territorios en disputa, que en realidad estos coexisten, ¿no? Tanto el modelo rehabilitador como el modelo social y los derechos. Entonces, bueno, desde el lugar donde nos posicionamos es si promovemos derechos o si vulneramos derechos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, los dejo así para que sigan pensando desde esta mirada y que obviamente puedan leer el libro y esperemos que les guste y agradecer obviamente a Mariana y Federico por la invitación y no lo voy a hacer más extenso porque sé que hay mucha gente también que está ahí esperando en la virtualidad y también para dar la palabra acá. Así que bueno, agradecerles a todos. Si querés dejar de compartir, Marti, así podemos intercambiar un poco porque hay bastante gente conectada. Me pueden aplaudir si quieren. ¿Puedo, No sé si Celeste? esperaban una genialidad ahora, pero no, no es el momento, así que seguramente va a ser más adelante, pero bueno, Celeste, puedo dar. Power para darle la Voy- palabra ah, a los que yo estaban quería conectados. agregar 2 datos del libro antes de que abras a. Sí, Mariana, no te escucho, no se te escucha nada Ah, si estás hablando. Bueno, le voy a dar la palabra a María Julia Cifra, que es la directora del Departamento de Terapia Ocupacional. Que además comento que tengo un libro acá para entregar, que es el primero, y agradecerle también a Federico, a Mariana, porque bueno, es la primera presentación del libro, y como Julia está virtual, se lo voy a entregar a la secretaria académica, que lo tengo acá, así que la dejamos ahí a Julia. No sé si podés activar el micrófono, Julia. No lo puedo, estamos con problemas hoy en la virtualidad. Hola, Ahí buen está. día a todos. Acá pude activarlo. No se te escucha. ¿No se me escucha ahí? A ver. ¿Sí? Sí, yo acá la escuchamos. Sí, se Ah, escucha. bueno. Ahí Se la está. escucha. Bien. Por ahí Bien. no Ahí la está. escuchan ustedes, porque a Mariana también se la escuchaba. En primer lugar, bueno, felicitar a todo el equipo. Me parece excelente los diferentes capítulos que fueron presentando y el aporte que implica esta mirada en relación al cooperativismo y esta mirada transversal o el eje transversal en relación a los derechos humanos. Me parece fundamental. Bueno, felicitar a todos y como terapeuta ocupacional, la verdad que me parece súper valioso también tu aporte, Celeste, porque es ir abriendo campo, ¿sí? En diferentes áreas y entender primero el rol del terapeuta ocupacional en diferentes espacios, pero también todo el planteo que haces que me parece súper valioso, que lo ponía en el chat, con respecto al rol de la universidad
y la extensión, la función de extensión en territorio, lo fundamental que es poder trabajar en contexto con necesidades reales en espacios, ¿sí? Así que bueno, felicitar a todo el equipo y muchísimas gracias. No, gracias a vos, Julia, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Ahí, Mariana y Federico, ¿se escucha? A ver, ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Ah, bueno, perdón que no la pudimos escuchar, salimos y entramos, no la podíamos escuchar a María Julia. Igual Bueno, después a lo mejor en la grabación queda. va a quedar, Yo sí. quería agregar dos cosas importantes de datos del libro. Hicimos, la verdad que pensamos mucho con qué editorial editar este libro y hemos decidido hacerlo con Intercop. Intercop es una editorial que nace en el año 1957, tiene muchísima tradición, es anterior a la ley de cooperativas, es una editorial, vamos a llamarlo así, del cooperativismo tradicional, y que lo hayamos podido hacer con, creo que no nos hemos equivocado, porque la incidencia es en el sector cooperativo, y como bien dijo Gustavo, y dijo Ana también, no hemos dejado nunca de incidir en políticas públicas, ni siquiera aún, hoy en día, con este gobierno, digamos. Creemos firmemente en el Estado, gobierne quien gobierne, con las diferencias que nos exigen, pero seguimos incidiendo en políticas públicas y en este momento lo estamos haciendo, así que bueno, prontamente también va a haber novedades con respecto a eso. Los prólogos, muy importante, uno de los prólogos es César Bazáñez, licenciado en Economía, él es el gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que ya tiene más de 60 años, y Juan Pablo Ordóñez, que es magíster en discapacidad, quien fuera director nacional de inclusión en la Agencia Nacional de Discapacidad en la gestión anterior, obviamente, y quien convocó a Federico Bejarano para abrir el área de cooperativismo en la ANDIS. Y por último, no menos importante, sino quizás lo más importante, el artista de tapa, que hoy no pudo estar, pero va a estar en las próximas presentaciones, es Martín Inairam, con un talento hermoso. Ese es un cuadro que se llama Derivas, justamente, y que nosotros elegimos para que pudiera estar, digamos, en la tapa. Él hace arte con objetos reciclados, los transforma con material reciclado. Bueno, eso nada más. Bueno, gracias, Mariam. Bueno, ¿hay alguien que quiera tomar la palabra en la virtualidad? Así después damos paso acá a la presencialidad para algunas reflexiones. Que lo diga ahora o callen para siempre. Sigo, ¿eh? Ahí, Dani. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Dani López, pertenezco a Cooperativa Gráfica Vulcano y bueno, primero agradezco la invitación de Mariana y Federico, que como bien nombró Mariana, los conocí hace muchos años cuando empecé a incursionar en el movimiento de las cooperativas allá en Fedecava, que hoy es Fedecara, y bueno, y quedó ahí un vínculo. No me quiero extender mucho, agradecer a todos, me parece bárbaro el libro. Soy una persona, yo me digo nulo en el tema, ¿no?, que se está tratando acá de la inclusión social, pero sí tuvimos una experiencia a través de nuestra cooperativa, haciendo una pasantía el año pasado con el Colegio La Salle, donde vinieron dos chicos. La verdad que primero, a nivel humano, nos encantó, y como que nos reforzó el ánimo a todos, ver la pila que le ponían esos chicos cada vez que venían, y venían una sola vez a la semana. Y, y bueno, pero bueno, por condiciones a veces laborales, este año no se pudo replicar esa experiencia, esperemos hacerla en un futuro, y la verdad me parece súper importante lo que se está hablando, porque hay temas que se tocan en común. Nosotros somos una empresa recuperada, venimos del sector de empresa recuperada, y la verdad que somos a nivel leyes, como ahí bien usted lo nombraba, invisible a todos los estados, a este obviamente, pero a muchos compañeros que tuvimos también. Legalmente, en todos los sentidos, somos invisibles. Así que bueno, felicito por esto a todos los que participan, a Mariana, a Federico, y bueno, nada más, me parece bárbaro lo que están haciendo y espero que tengan mucho éxito con el libro. Gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Dani. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Puedo intervenir?
Sí, María Eugenia. Sí, bueno, yo soy parte de Cooperativa Esquina Libertad. Es una cooperativa conformada por personas exdetenidas que se encuentran en contextos de encierro y familiares. Que bueno, como bien comentaba Gustavo, en relación a la resolución de INAES, también estamos reconocidas ese tipo de cooperativas, está ese reconocimiento de INAES como cooperativas sociales. Y me quedo pensando en esto. Primero, agradecerles por este espacio de intercambio y tener en cuenta las múltiples, ¿no?, dimensiones de la vida de las personas, que si bien las cooperativas de contexto de encierro serían cooperativas por la inclusión por lo socioeconómico, bueno, lo cierto es que la cárcel discapacita, que la cárcel también tiene un impacto diferencial negativo para las personas, más que nada con larga trayectoria de encierro. Entonces, que en definitiva nos encontramos con estas interseccionalidades, ¿no? En la vida de las personas. Entonces, y lo ligo un poco a esto que decía Federico, que bueno, que no tenemos, que estamos creando un modelo cooperativo diferente, ¿no? Que no existe. Y ligándolo con esta pregunta que traía Mariana, de ¿podría el cooperativismo ofrecer hospitalidad a lo nuevo? Bueno, en ese sentido, qué pregunta, ¿no? Porque justamente nos encontramos ante esa dificultad. Comentarles que recientemente desde Esquina Libertad estamos conformando una federación, la FECOTRAIS, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo por la Inclusión Social, que estamos ahí de tratar de conseguir la personería jurídica, nos está costando un poco, pero ya cada vez avanza más eso. El 80% de las COPES que forman esa federación es de contextos de encierro. Bueno, ahí un poco, ¿no?, a esta pregunta de por dónde, porque lo cierto es que nosotros, bueno, justo ayer estoy muy emocionada porque cumplimos 15 años. Y bueno, todo ese recorrido tiene que ver con esto de que tuvimos un montón de intentos de poder armar otras figuras gremiales dentro del cooperativismo más tradicional y que nunca pudimos. Por ahí lo cierto es que tenemos otras necesidades, bueno, etcétera. Lo que ya saben del sector también. Y para no extenderme, y por último, eh, algo en relación a la dificultad con la que nos encontramos, en relación a los datos, que no contamos con datos desagregados por parte del INAES, ¿no? Bueno, acá tengo para nosotras es este librito de Fede, bueno, lo usamos un montón, y que en este libro, bueno, da cuenta de la red de cooperativas sociales, de cómo armaron su propio relevamiento en relación a las COPES vinculadas a la salud mental, y que por suerte, y también está otro de los autores del libro, que es Gustavo Sosa, que es el director del Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF. Bueno, tuve la suerte de participar del primer relevamiento del sector de cooperativas de contexto de encierro. Acá lo tengo también, y si quieren ahora les comparto el link, no quiero extenderme, pero bueno, celebrar esto, ¿no? Esto que comentaban como utopía, que lo pudieron materializar y que empezamos y que podamos cada vez más tener este tipo de intercambios, porque lo cierto es esto, ¿no? Como que si bien pareciera que son como inclusión de poblaciones específicas, pero no, en realidad tenemos un diálogo porque las personas tenemos múltiples dimensiones, nos pasan un montón de cosas. Y en esto vuelvo con lo del modelo cooperativo que no existe, diferente, que estamos creando, bueno, celebrar eso, que podamos seguir en diálogo. Así que bueno, muchas gracias. Y preguntarles dónde consigo el libro, que estoy muy ansiosa por leerlo. Ahí puse en el WhatsApp, en el chat, mi número de WhatsApp, me escriben y coordinamos con entrega. Ahí lo puse en el chat del Zoom. Bárbaro. Bueno, muy bien. Coordinar con nosotros. Sí, después vamos a coordinar también para poder que nos envíen ejemplares así. Claro, Tenemos acá. claro, sí. Bueno, ¿alguien más? Y ya cierro la virtualidad para pasar acá a la presencialidad. ¿Nadie? Bueno, sigo, Bueno, uy, alguien se fue. Bueno, les voy a pasar la palabra acá entonces para algunas reflexiones.
Primero agradecer a la Comisión de Asociados de la filial Monolito, del Banco Credicop, bueno, y obviamente a Raquel que nos acompaña en la presentación, porque un poco es que se nos abran las puertas de la Casa del Cooperativismo estar hoy acá, después de 5 años de mucho trabajo, y un poco lo que decía una de las compañeras, de que quizás estamos un poco afuera del cooperativismo, esto que decía, de este cooperativismo tradicional. Entonces, es ir también abriendo camino dentro de, digamos, de cosas que son hegemónicas también. Entonces, hay que ir rompiendo un poquito, pero también acompañando, porque es un proceso de construcción sociocultural. Y nosotros desde este lugar también acompañar al cooperativismo para que sepa de qué se trata esto, ¿no? Y que se puedan derribar los mitos, los prejuicios, y que podamos co-construir esa diversidad, esa convivencia en la diversidad. Así que bueno, agradecido de estar acá, y también agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social que nos acompañan. Así que le paso la palabra a Gaby Guerra, la secretaria académica, licenciada en terapia ocupacional, que no se van a salvar ustedes que vinieran. Así que bueno, Gaby, ¿alguna reflexión? No, perdón. La verdad es que Sí, sí, va a tener que venir acá. Sí, sí, Gaby, ven. Porque si no, o querés probar con el micrófono. Hasta que Acá. ¿a dónde? Ven acá, si estamos juntas. Ah, bueno, sí. Bueno, por ahí, primero voy a agradecer la invitación. eh, y me quedé escuchando con mucha atención la presentación y lo que iba diciendo cada uno de los autores. Bueno, es la segunda actividad que puedo compartir que me invita Celeste. Y le decía a Marcela que me voy con la cabeza como pensando en la formación, ¿no? Porque me parece que es desde ese lugar, ¿no? Primero agradecer que el proyecto ahora esté en nuestra unidad académica, me parece que es fundamental que tenemos temáticas y ejes transversales en las 3 carreras para poder aportar al trabajo que están haciendo ustedes desde el proyecto de extensión, pero también cómo desde la extensión ustedes nos traen y nos problematizan en aquellos espacios de conocimiento que no han estado, en definitiva, por distintas circunstancias, a la altura, ¿sí? De lo que se está necesitando en el territorio, lo que están necesitando las personas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces me voy con esto. El otro día estuve en una charla que también me invitaron sobre escenarios futuros, ¿sí? Y cómo cambia la educación o la forma de formar a nuestros futuros profesionales desde ese lugar. Y me imaginaba esto, cómo desde el proyecto podemos llevar a las aulas para pensar el proyecto como un escenario futuro donde puedan los mismos estudiantes plantearse esas problemáticas que ustedes tienen y poder acompañar el proceso para poder dar una respuesta, ¿no? La verdad que es muy interesante, digo, cuántos años de ustedes trabajando en el territorio, planteando la cuestión del cooperativismo, y nosotros como facultad en este punto y como formadores de profesionales alejados de ese contexto, ¿no? Y de la temática. Y vos cómo encontraste desde otros lugares y desde el trabajo en el territorio este lugar. Entonces digo, agradezco este espacio, agradezco que la presentación del libro, también quiero invitarlos y me comprometo, me voy de acá comprometiéndome con todos ustedes, primero a ver cómo introducimos y cómo vamos a introducir en el proceso de formación la temática, porque me parece que lo tenemos que hacer y no podemos esperar mucho más para poder hacerlo, pero también a ver de qué manera podemos trabajar con ustedes y con el libro, porque hoy le decía a Laura también que en la editorial EUDEM, cómo podemos introducirlo dentro de la editorial de una universidad, porque también le da otra circularidad, otra circulación en los espacios universitarios, ¿no? En los espacios de formación. Así que bueno, me voy con esos 2 compromisos, espero que en la próxima actividad que realicen nos podamos encontrar y yo traer algunas de estas respuestas al compromiso que hoy adquiero con todos ustedes. ¿Sí? Bueno. Y yo orgullosa porque
soy Teo. Bueno, esperen, que después ya que la tengo acá, voy a firmar el libro y se lo voy a muy bien, entregar, muy porque bien. este es el primer ejemplar. Pueden sacar fotos si quieren. Después las voy a ¿Cómo cobrar. manda? ¿Cómo manda la Teo? Aplaudan, que la foto. Yo no sé si es de la disciplina o... Es uno solo. Bueno. Ahí. Por favor, bueno, Lo que le que puse salga que sos de raza. Espera. por una terapia ocupacional crítica, social, feminista y accesible. Gracias. Muchas gracias. Lo mostramos, Sandra. Un orgullo. Gracias. Un orgullo. Gracias, Está Gaby. graduada. También, bueno, aprovecho para decir que gracias al apoyo de Gaby y de la facultad, nosotros hicimos este año el primer posgrado, el seminario de posgrado del rol de TEO en las cooperativas con perspectiva de discapacidad, que es el primero a nivel nacional también, así que tenemos ese privilegio. Nos estuvieron acompañando también ahí Mariana y Federico y otros docentes que, bueno, no están presentes, pero bueno, estuvo Janina Véspero, de terapia ocupacional también. Así que, bueno, también un equipazo, igual que con el libro. Y bueno, agradecidos por este apoyo porque es necesario y eso, digamos, tiene que ver con las funciones sustantivas, ¿no? Como desde la extensión también pudimos hacer ese posgrado y, bueno, y seguir repensando que eso es lo que nos da esta extensión de llevar a las aulas estas problemáticas y esto que pasa en el territorio. Así que bueno, y ahora le doy la palabra a María Laura Tejón, que también es licenciada en terapia ocupacional y que es la secretaria de extensión de la universidad. Así que le damos un aplauso también a ella. Sentate ahí para que te vean. Vamos, las dos juntas. Esto no pretende ser una cuestión corporativa, porque Pero somos para nada. todas terapeutas ocupacionales, sino que bueno, acá hay que resaltar el cooperativismo, que realmente es lo que importa, bueno, como escucharlos desde la reciprocidad a los distintos autores, y me imagino en los distintos capítulos desde los abordajes disciplinares, creo que se percibió una unión de conocimientos sobre un plan de acción común, que eso es lo que me parece que hay que resaltar. Como terapista ocupacional y como extensionista, ¿qué te puedo decir? Creo que, bueno, que es por ahí, que es el trabajo desde la trinchera, desde el escuchar al otro, de poder valorar y hacer protagonista a cualquier persona, sobre todo teniendo la posibilidad de la dignidad humana, de la autodeterminación y desde la autonomía. Y hablando desde la perspectiva de derechos. Como terapista ocupacional estoy recontra orgullosa porque, bueno, creo que es el camino en el cual los terapistas ocupacionales generalmente hacemos muchas cosas, pero somos de escribir poco. Y eso hace, digamos, es bueno y malo como todo en la vida, pero hace que tengamos una lectura de la praxis, de lo que pasa en la cancha. Pero bueno, creo que la conclusión de este libro, en todos sus aspectos y en todos los autores, han podido consolidar lo que todo el tiempo ustedes hacen y bueno, estoy sumamente agradecida. Bueno, muchas gracias, Y Laura. felicitar a todos. Gracias, gracias. Porque la extensión, como yo digo, siempre es un camino de ida. Uno va por la extensión y se enamora y ya no hay vuelta atrás. Quienes son extensionistas sabrán de lo que estoy hablando. Es una vivencia única. Así que bueno, le paso la palabra a alguien de las chicas del equipo de Naturaleza Cooperativa, hablando de la extensión y la formación. Así que si quiere pasar, chicas, alguna. Vamos las jóvenes. Vení, Martín. Hace una cosa, vamos a hacerle caso a Raquel, tráete una silla de allá, porque yo ya estoy media vieja para estar sentándome, así que me voy a calambrar. Vení, ponete ahí está, así, como debe ser.
gracias. Ahí está. Bueno, celebrar estos espacios que se generan desde la universidad, desde la extensión, desde profesionales que no solo se forman en una carrera docente, digo profesional, sino también docente. El acompañamiento que hay desde la extensión por parte de CELE, obvio. Nada, nosotros recibimos una formación en extensión que no es desde la currícula, sino desde el amor, las ganas de hacer, el luchar por los derechos en estos contextos también. Por eso celebro tanto la virtualidad, la importancia que tiene nuclearnos ante contextos tan violentos, sí, y adversos. Así que nada, la verdad que no tenía nada preparado, pero nada, celebrar la extensión, celebrar a Cele y a los incansables profesionales que trabajan por una sociedad mejor. Sí. Bueno, ahí se animaron, ahí vienen. Ahí vienen solas, menos mal. Pues las dos son de tener vergüenza. Me lo rompí para... Ay, gracias, sí, porque salían las fotos. Gracias. Para no repetir un poco lo que dijo Marti, yo quería mencionar que me parece re importante la terapia ocupacional en esto y que siempre decimos que la terapia ocupacional es infinita, pero nunca me hubiera imaginado que se podía trabajar desde acá. Y lo que me enseñó la extensión de lo que veníamos mencionando hace un rato, de arrancar desde abajo, y primero la práctica para después teorizarlo, me llevo un montón de eso y estoy re orgullosa de que hayas podido escribir un libro, poner a la terapia ocupacional ahí con la extensión, con el cooperativismo, porque de vuelta es algo que no me hubiera imaginado y creo que un montón de personas tampoco se hubieran imaginado. Y bueno, nada, me re emociona, así que... Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, alguien más se anima, alguna reflexión, Noé, Maxi, que siempre me incitaba a la escritura, me decía, escribí, fue uno de los primeros que me dijo, porque como no había bibliografía, yo agarraba otras bibliografías que a él no le gustaban. Y me retaba y me decía, ¿por qué no te pones a escribir? Y bueno, y llegó el momento. Sí, Gaby, de Inareps. Vení, Gaby, si querés, vení. Bueno, a ver, Celeste, yo te veía cómo coordinabas hoy la actividad que nos va llevando, pautando. Y creo que eso es lo que sucedió con nuestro grupo de trabajo, cuando nos fuiste a capacitar en ADER sobre cooperativismo. Gaby, ¿querés venir así te escuchan? Vení, vení. Y de paso te ven y hablas un poco también de la cosa. Y me voy a emocionar. Bueno, está permitido, está permitido. Primero agradecer a la comisión directiva del Monolito, que nos encontramos siempre y nos han apoyado. Con solo acompañarnos y estar ya es un montón, y el espacio. Bueno, esto cómo se construyó. Yo hace más de 32 años que me dedico en el área de inclusión laboral de las personas con discapacidad en INAREVS, y siempre soñé con que cuando me acercara a mi edad jubilatoria, eran ideas tiradas al aire, me iba a ir con una cooperativa. Mi currículum está más armado por las actividades y formación que he hecho en ciencias económicas que en la propia terapia ocupacional, por esta búsqueda permanente de modelos, acciones, para poder acompañar los procesos de trabajo. Aparte veo a las chicas que fuimos a capacitarnos a la universidad, tan jóvenes, y hoy ya las veo plantadas, adultas, crecieron en 2 años. A mí me pasó igual. Bien, bien. Que no se me vayan, se me refiere. Y bueno, verla a Laura Tejón, que empezamos hace no sé cuántos años en la Clínica del Mar juntas, y hoy encontrarnos, pero siempre fue la búsqueda de que las personas tuvieran su espacio, su espacio en la vida, en el trabajo, en la comunidad social y laboral. Como que había un dicho que yo siempre citaba, que la vida es un gran banquete donde todos estamos invitados a participar. No sé de quién será, pero me gusta muchísimo.
Y bueno, en un momento nuestro grupo de trabajo tuvo que decidir si nos inclinábamos a las cooperativas sociales o de trabajo, y en esta coyuntura, desde lo legal, que lo dijeron todos los autores y participantes, no podíamos hacer correr en riesgo a las personas que participaran en la pérdida de sus pensiones. Entonces, bueno, tuvimos que tomar una decisión y armamos una cooperativa de trabajo sobre artesanía. Nosotros acompañamos desde el Banco de la Buena Fe, el emprendedurismo y tantos caminos recorridos, y hoy tenemos a casi un año, Celeste, que nos acompañaron ustedes y nos llevaron matrícula nacional, provincial, los libros que el IPAC nos donó hace un mes, nos colaboró con todos los libros, que hoy es muchísimo, y estamos en plena organización. Aparte, cuando veo el logo de la Facultad de Ciencias de la Salud, no dejo de recordar a Soledad Alves cuando fue al taller de cerámica de INAREV a pedirnos, junto con Emiliano, que nuestros participantes desarrollaran las tazas y regalos para la facultad. ¿Y qué nos pasaba? No podíamos facturar. No podíamos facturar, no podíamos comercializar los productos. Entonces, esta quizás va a ser una manera de darle un encuadre. Pero bueno, si me pongo a hablar, pues terminar pero más Se nos allá de termina el eso, Zoom, se nos termina pero el bueno, Zoom. más allá de eso, yo creo que a veces no son, a ver, el motor que nos, por ahí no sé si sos consciente, Celeste, pero el motor, y pum, nos hiciste, pum, vos y las chicas, y dije, bueno, tomemos manos a la obra, porque si no estamos 30 años, 40 años de leyes que no se mueven, de estructuras que no se mueven. Bueno, arranquemos. Quizás vos que contás tu experiencia 2024, 2025, bueno, quizás vamos más rápido y quizás se vayan acelerando más los tiempos. Ya está el libro, están los artículos, y ojalá las generaciones futuras. Claro, claro. O sea, ojalá. Sí, o sea, Ya que estamos. yo creo que quizás ahora las chicas tengan más rápido las cosas, ¿no? Pero bueno, no importa el tiempo que tardamos, estamos, no importa, estamos. Y yo me acordaba, para poder aprobar los programas de entrenamiento para el trabajo del año 96, INARES los aplica en el 2015, que ahí es donde hablaba uno de los participantes que decía las pasantías laborales. Bueno, las pasantías laborales, ¿cómo se pueden lograr? A través de estas figuras que nos protegen, los programas de entrenamiento para el trabajo del Ministerio de Trabajo de Nación. Pero hasta que te dan el registro, las comunidades de ambas partes te aceptan, pero bueno, se llega. Bueno, pero la tenés a la cooperativa. O sea, te Ya está. impulsamos. Te impulsamos. Ya está, ya está. Estamos Ya está vendiendo, funcionando. Por estamos eso. dando clases, estamos produciendo, ya está. Bueno, pero la extensión llegó ahí a INARES, que era un lugar que... Nos sacudió. Claro, bueno, y que por ahí no estaban las puertas tan abiertas hacia la comunidad, y en un momento empezó la institución a abrir sus puertas y ahí también llegó la extensión, Sí, ¿no? nosotros fuimos, porque aparte de lo que dice Laura, no escribimos, nos autoencerramos en nuestros espacios, fuimos a la universidad a hacer unos juegos que a los grandes, te digo. Entonces, aparte digo, como un norte, bueno, Celeste y su grupo, y era un compromiso también, ¿no? Aparte es una empresa, una cooperativa de trabajo. Y cómo encarar que es una cooperativa de trabajo, es una empresa en la cabeza de las terapistas ocupacionales. Pero bueno, en eso estamos. Y bueno, y quería compartírtelo, que ya estamos. Ya está. Ya estamos, a menos de un año ya está. Bueno, ya está. Felicitaciones entonces. Ahí. Qué bueno. El paso de la extensión, ¿vieron lo que es? Y potenciar acciones, claro, potenciar acciones, generar sinergia y bueno, y que pueda ocurrir, ¿no? Esto. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Ya estamos? Bueno, entonces les agradecemos por estar acompañándonos. No sé si quieren, Mariana y Federico, ahora que sí tienen audio,
Ahí hacer se el escucha. cierre. Les agradezco profundamente, es un placer estar con ustedes trabajando, los quiero mucho. Encontrarnos, la verdad que ha sido y sigue siendo hermoso. La verdad que me siento una privilegiada con compartir con Y te ustedes. digo una cosa, Cele, Estar les cuento. realmente en la misma sintonía. No se escucha, ¿no? ¿Me escuchás, Ahí Cele? Sí. sí te Ah, escucha. tenía miedo que no se escuchara. Ahí Que sí. nos encontró la escritura, o sea que vas a seguir escribiendo. Porque a Celeste la conocimos en la revista digital que editaba la Agencia Nacional de De Andy, la Discapacidad primera. en la gestión. Y dijimos, ay, hay alguien que escribe cooperativas, vamos a ver. Sí. Era Coincidimos, Celeste, sí, coincidimos sin querer, digamos, sin conocerlo, claro. claro, en la primera revista digital del Andis. Están ellos con un artículo y yo también escribí a partir de la extensión del grupo, la experiencia en el grupo de extensión que quedó ahí también plasmada. Así que bueno, eso. Agradecerles enormemente el acompañamiento porque también es algo de ir de nosotros como hablando de estas angustias y lo que nos pasa, ¿no? Porque no es fácil el trabajo territorial porque te encontrás con un montón de obstáculos y entonces ahí tenemos esos oídos para ir escuchándonos e ir también conteniendo y buscando respuestas juntos, que me parece que ese es lo mejor, ¿no? Ir construyendo colectivamente. Así que bueno, gracias. Cierren ustedes. Ah, ¿querés? Muy Nada, bien, Federico. sigue siendo un espacio de aprendizaje estos encuentros. Estuve tomando nota de cada uno les dije que era un equipazo, ¿no? Para los que están ahí, les dije que se armó un equipazo, que son espacios también de salud para nosotros mismos, estos encuentros, un poco lo que estabas diciendo, porque hay una política de los afectos y estaba pensando en cómo volver a pensar el problema, ¿no? Con todo lo que escuché, con todo lo que escuchamos juntos, ¿no? Entonces, el problema no es lo subjetivo, el problema no es lo normativo, el problema no es los antecedentes, el problema no es lo que viene, el problema es poner, vamos a tomar una palabra de Eliana, poner en armonía todo eso. El problema es la conjunción de todos esos aspectos. Y a eso yo llamo institucionalidad. La producción de saber por parte de la universidad, el campo normativo, la perspectiva de derecho, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva en salud mental, todo eso tiene que estar puesto en armonía, tiene que converger. Y eso es uno de los problemas, creo, más centrales que tenemos, que es la convergencia de las personas, los afectos y las políticas. Y al mismo tiempo es un acto de salud para quienes lo protagonizan. Me siento más sano y me siento mejor hoy y tiene que ver con todo este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y a todas. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro. Sí, Nos se vemos. fue. Ah, Besos para todos. Gracias a todos los autores y autoras. Una cosita muy simple, pero muy importante que nos está escapando, Dale. que vamos a tener el primer encuentro nacional. Pero no se escucha. Bueno, queda para la próxima. Sí, se escucha, ¿eh? ¿Sí? Ah, no se Sí, escucha sí, sí. Celeste, claro. Ah, no, bueno, una noticia tiene que ver con todo este movimiento que estamos... Espera, Fede. Espera un poquito. Empezá de nuevo. Dale. Ahí, dale. Casi simplemente una noticia que me parece importante y hace el proceso que estamos encarando todos estos actores, que es, va a haber un encuentro nacional, el primer encuentro nacional de cooperativas de inclusión sociolaboral para este mes, el 26. En este encuentro aún vamos a trabajar explícitamente con el sector del instituto y con el sector cooperativo. No es abierto a todo el mundo ahora, salvo la proyección por el canal de YouTube de FAES, que es la federación que nos cobija en esta instancia. Pero no deja de ser un acontecimiento importante en este pasar la puerta hacia la casa del cooperativismo. Bueno, gracias, Fede, por recordarnos. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo Gracias. a todos.